pues, ¿cómo te parece que, bueno, yo tuve una expareja, Espere, pero ¿usted qué historia nos va a contar antes que nada como prólogo? ¿Qué nos va a contar? la del chico de mi expareja que asiste a la iglesia del diablo que queda vía Quimbaya. Eso sí lo utilizan de verdad, nea. Nosotros aquí hemos visto, Sí, parce, los documentales que hace Vice sobre ese man de Damián Rosso. Es ujú. ese man. Eso sí lo utilizan de verdad, nea. Sí, sí, esa iglesia sí está, pero no aceptan a todo el mundo. O sea, eso como que, pues yo siento que es más como una fachada por lo que él me estaba comentando, que eso no es que hagan sacrificios y esas cosas, sí hacen rituales y toda la vaina, pero pues él tampoco me dijo o sea, él me decía como que no me podía contar mucho al respecto porque era algo como muy secreto y toda la vaina. Yo no le creía Ujú. hasta que me empezaron a pasar cosas cuando yo le terminé. Resulta que yo empecé a salir con alguien y bueno, al principio todo súper bien, pero ya el man empecé a verle como cosas muy raras, que se perdía mucho y siempre cuando hablaba me dice, no, es que voy por allí para Quimbaya, pero no, como por los alrededores de Quimbaya y pues mis papás viven allá en Quimbaya, pues nunca, como eso es un pueblito, pues nunca lo vieron ni nadie lo conoce porque él iba mucho, casi siempre era entre miércoles y viernes, tipo 4 o 5 de la tarde. Sí. Entonces a mí sí se me hacía algo súper raro. Y un día pues estábamos fumando pues la Mari y me dijo, es que yo quiero decirle algo, pero es que no puedo. Y yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, es que yo hago parte de una secta. Y yo lo miré y pues ahí me dio un escalofrío horrible. Ujú. Y el man empezó, yo ahí dejé de hablar mierda que se está hablando y me dice, no, es en serio, te estoy hablando en serio. Yo por eso los miércoles y viernes, yo después de las 5 de la tarde yo me voy para quien vaya porque allá está la iglesia a la que yo asisto. Y entonces él empezó a decirme, no, no le puedo contar porque es que nosotros tenemos un pacto y no sé qué, y es un pacto de palabras, y son cosas que no se pueden hablar, pero no es como la gente dice, que es que ahí se hacen sacrificios, que se mata gente, no, sino que se hacen como rituales y tienen un tipo de Biblia y hacen unas cosas, pero que eso no es para todo el mundo. Que de hecho la persona que está encargada de esa iglesia analiza muy bien a las personas a las que va a ingresar y son gente muy adinerada, la mayoría. Entonces yo como que no le creía al principio, pero ya después a los días yo me empecé a sentir rarísima. Entonces yo le comentaba lo que me pasaba y me llevó donde una señora que hace todo este tipo de santerismo y toda la vaina que para que me hiciera una limpieza. Me estaban haciendo una limpieza y la señora me dio una cadenita, una estrella de 6 puntas, no sé cómo se llamará eso. O sea, primero pasó él y después de que pasó él, bueno, pasé yo y ya cuando yo salí, volvió y entró él y entonces ya la señora después a mí me entregó eso, me dijo que nunca me la podía quitar y así fue. Y yo empecé a sentir una obsesión por ese man horrible. Tenía que verlo todo el tiempo, cuando yo no lo veía yo sentía desespero, mantenía con mucha sed, me levantaba muy de madrugada sudando, como como un frío tremendo. Y entonces después una amiga que ella es como vidente y todo ese cuento, ella me dijo que me quitara eso, que eso lo tenían rezado. Y yo no me lo que, o sea, era como que algo que, digamos, no sé, como si yo te quitara a ti, te cortara el cabello. Y uno siente que yo no me lo quería quitar, yo hasta lloraba, yo no quería quitarme pues esa como esa cadenita que me había dado la señora. Hasta que bueno, lo quitaron, hicieron una oración, yo me puse a vomitar horrible, pero era un vómito como, no era un vómito, no, era pura baba, y yo no sé, eso fue horrible, yo no, yo, ahí fue que yo entendí muchas cosas y ya empecé a creerle lo que él me estaba diciendo. El caso es que nosotros, antes de terminar, nos encontramos un perro, un lobo siberiano. Cuando, bueno, recién me quité la cadena, el lobo, y el lobo se quedó mirándolo y se entró al carro como si nada. Y desde el principio a mí ese perro me daba mucho miedo, porque primero pues es un perro callejero, pero no se comportaba como tal, sino como si lo hubiera conocido al de toda la vida cuando lo recogimos, porque estaba abandonado. Y yo sentía una energía tan pesada con ese animal que yo le dije a él que yo no podía tenerlo más tiempo. Y bueno, él se lo llevó para la casa. Y el perro ya después, al verme, me tiraba a morderme. De Yo no sé buena. por qué. Sí, o sea, yo me le acercaba y el perro de una reaccionaba. Y yo, marica, yo empecé a sentir como mucho miedo con ese animal porque yo no me podía ni acercármele a él. Y bueno, eso quedó así. Y ya después, a los días, yo empecé a sentir fastidio con él. O sea, yo ya no lo podía ni ver. Y alguien me comentó que cuando a ti te hacen Sí, amarres y brujerías y esas cosas, cuando te lo quitan, tú le empiezas a coger como cierto fastidio cuando es algo sentimental a esa persona. sí. Y a mí ya me daba un fastidio, me daba una pereza verlo. El caso es que, bueno, le terminé y el man no lo quiso aceptar, o sea, no y no. Y venía aquí al conjunto y decía mentiras y se entraba y a golpear y a golpear hasta que le abriera, hasta tengo videos y todo ahí De buena. grabado, rogándome que le abriera la puerta. Y a mí me daba mucho miedo, obviamente. Y ya llegó en un punto en que yo dormía y dentro del sueño él me rogaba, me perseguía, me rogaba que volviéramos, usted es mía, si usted no es mía no es de nadie, tal cual lo que él me decía cuando estaba acá rogando que le abriera la puerta.
Y cuando yo me despertaba eran como casi entre las 2:30, 3 de la mañana. Y me levantaba seca, o sea, como con una sed terrible, con la lengua súper seca, a veces sentía como olor a azufre, como a gas, y me tocaba levantarme, no me sentía tranquila, también a veces sentía como olor a tierra. Y ya después fue que yo me lo soñé a él con una túnica negra, con una vela y eso, y ahí fue que yo entendí que todo lo que él me estaba diciendo era verdad. Y ya después de eso ya tomé la decisión que ya no más, corté de raíz, me tocó ponerle una caución, De buena. porque ya era, sí, me tocó ponerle una caución porque ya, yo ya no me sentía en paz, me daba miedo salir a la calle, llegármelo a encontrar o algo, porque como te comento, Armenia es una ciudad muy pequeña, entonces en cualquier momento yo me lo podía encontrar, porque de hecho el día que a mí me iban un día antes, el día que me iban a internar, él llegó al hospital porque él vive frente al hospital al que a mí me atienden, y como yo estaba afuera esperando al ingreso, pues de pronto fue que él me vio y entró diciendo que estaba enfermo y se sentó a preguntarme que yo con cuántos manes me había acostado y casi no lo sacan. Le tocó entre dos enfermeras y el celador sacar del hospital porque me tocó decirle, ven, él no tiene nada, él solamente él tiene una orden de caución, él no puede estar aquí. Entonces ahí fue que lo tuvieron que sacar y ahí fue cuando ya me tocó otra vez ir a hacer el proceso en la fiscalía y todo el cuento. El caso es que antes, después de eso, me llamaron de portería. Resulta que me mandaron un girasol, pero no como un ramo, sino con la macetica y un girasol grande, muy bonito. Yo le dije, ¿quién dejó? Es que no, un muchacho vino y lo dejó y no sé qué. Entonces yo ahí mismo, pues llamé a mi mamá y le dije, mamá, mira que me dejaron, dizque un girasol, pero a mí me da como miedo porque pues ya viendo todo lo que había pasado y con lo que él me había contado de esa iglesia y toda la vuelta, mi mamá me dijo, vaya, coja una bolsa de basura, póngase guantes y revísela. Tal cual, yo hice eso, cogí los guantes, haciendo pues videollamada con mi mamá y empecé a quitar el girasol, empecé a quitar la tierra y dentro de la tierra tenía como unas cositas doraditas y en todo el centro de la raíz era como roja, tenía como un color rojo, como no sé si era tinta roja lo que tenía y un listón rojo con una foto mía. Eso fue, uy, a mí me dio un escalofrío. Y yo, obviamente yo cogí todo eso y fui y lo boté. Y hasta el sol de hoy no he vuelto a saber de él, pero sí me han comentado amigas se ha estado enfermando, que ha perdido como 20, 25 kilos. ¿Qué? Está enfermo. Ay, Sí, con ese man ha sido muy heavy. Pues con el tema de esa iglesia sí me dejó un poquito como pensativa con las cosas que él me estaba diciendo, porque como estaba con tan traba, no estaba en sus cinco sentidos, empezó a contarme de pues que tenían como un tipo de Biblia, pero siempre era como diciéndome cosas, pero no me las terminaba de contar completo. Lo único que yo le dije, ¿y eso para qué es? Me dice, no, es que yo creo en él y me gusta y porque él me ha dado la estabilidad que yo tengo ahorita. Y yo lo miraba y la amiga, la mejor amiga de mi hermana, me dijo, ese muchacho tiene una mirada muy rara. No me gusta para Lina, no me gusta. Y mi hermana es una persona muy creyente. Y un día me dijo, Lina, vamos a la iglesia. Yo le dije, bueno, y fuimos con él. Pues me acompañó. Y ese muchacho durante todo el tiempo era con un desespero, miraba el reloj, sudaba frío, estaba pálido y como a los 20 minutos dijo, no, voy a salir que es que me siento mal y se fue, no fue capaz de estar más tiempo ahí. obvio. Estaba pero con un desespero, ese muchacho se puso mal, pálido, sudaba demasiado, pero exageradamente y no estaba haciendo calor. Y entonces mi hermana me dijo, Lina, ¿usted está segura que él no hace cosas raras?